Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a exponer un tema muy interesante, el cual es Egipto, la cuna de la panadería. Para ello vamos a dar puntualizaciones importantes dentro de lo que imparte lo que es la historia de la cocina en Egipto. Para ello vamos a empezar con el término del trigo. El trigo es un cereal muy consumido desde la antigüedad y tiene un rol fundamental dentro del desarrollo de las diferentes culturas, tal es el caso de Egipto. Para ello vamos a definir que el trigo proviene del vocablo latino tritricium, que significa quebrado, triturado o trillado. Sus orígenes se remontan en la antigua Mesopotamia, pero también existen evidencias arqueológicas del cultivo del trigo eh, que viene de Siria, Jordania, Turquía e Irak hace alrededor de 8 milenios aproximadamente. También existen hallazgos de restos carbonizados de granos de trigo, almidonero y huellas de granos de barro cocido en Jarmo, Irak septentrional, que datan del año 6700 a.C. Estos datos son muy interesantes, ya que vemos que existen primeramente diferentes puntos donde se pudo haber dado el origen del trigo, pero que primordialmente lo tenemos que tener en cuenta que se da en Mesopotamia, y a partir de ello muchas de estas culturas se van desarrollando. Ahora, tenemos que enfocarnos un poco más con relación al trigo en Egipto. Como sabemos, en el antiguo Egipto la agricultura era bien organizada y controlada estatalmente, en el cual citaremos a Diorio de Sicilia, el cual a través de relatos nos muestra de cómo se organizaba y cómo después de la cosecha se contaba y se hacía una administración del mismo para poder distribuir a toda la población este alimento primordial, ya que este alimento era fundamental en la dieta de los egipcios. Posteriormente tenemos que tener en cuenta que había tipos de trigos los cuales eran consumidos por la población egipcia. Uno de los más famosos y más populares era denominado el faro, Otricum, Turgidum, Dicocon, y además tenemos otro tipo de trigo, el cual era el trigo como la escanda, que era producido y consumido pero en menor medida. Ya posteriormente, cuando Egipto va desarrollando su cultura, llega a su esplendor, llega a un punto de decrecimiento y son invadidos por los romanos, los cuales adoptaron ciertas posiciones, visiones que tuvieron los egipcios, incluso eh, adoptaron algunas tecnologías que ellos desarrollaron. Eh, es por ello que en el caso del trigo, los romanos lo denominaron el trigo de los faraones o farro. De ahí también trasciende el término de la palabra harina. Con todas estas aclaraciones, vamos a determinar cuál es el proceso de elaboración del pan. Eh, como se desarrolló una agricultura muy organizada dentro de Egipto, primeramente para la elaboración del pan se recoge el grano y se calcula la cantidad de cosecha. Para ello, los egipcios utilizaban lo que es el jecat, que es un instrumento hecho de barro o incluso de madera, que era una especie de pocillo
el cual tenía una capacidad aproximada de 4,78 litros y posteriormente, una vez determinado cuánta era la cantidad de cosecha que se daba por las regiones, eh, este era transportado por el Nilo en barcos hasta un granero establecido, donde posteriormente se hacía el recuento y la administración del grano que se introducía al granero. De ahí, una vez determinado la cantidad de grano que estaban establecidos en los graneros, se distribuía este tipo de grano y para que se convirtiera en harina, el grano tenía que ser molido. Es por ello que los egipcios utilizaban un mortero de piedra para eliminar el cascabillo o la cáscara de la cáscara del trigo. Ahí existen evidencias, en este caso de la tumba de Ramsés III, donde existen descripciones de cómo se trabajaba la masa del pan desde su molienda, la adición con ingredientes como el agua, la sal primordialmente, y se amasaban con las manos y con los pies. Esto se lo puede ver en pinturas que están, como le mencionábamos, en la tumba de Ramsés III. De ahí también tenemos que tener en cuenta que los egipcios desarrollaron técnicas y tecnologías. En este caso se los atribuye como los primeros que erigieron hornos cónicos que se construían con adobe para poder desarrollar el hornaje del pan. Ahora, tenemos que tener en cuenta que el pan era, era fundamental dentro de la alimentación y la vida de los egipcios. Es por ello que en el caso de los egipcios, muchos habitantes de otras culturas los conocían como comedores de pan, ya que este alimento no solo llegó a trascender dentro de su alimentación, sino que muchas veces era y llegó a ser una forma de pago en salario o jornal de un campesino, dándole una cantidad de panes y cerveza. Eh, Normalmente se le daba 3 panes y 2 cántaros de cerveza. Además, también perduran relatos de que hacen hincapié en el cual en el sector de Ir el Medina, en la comunidad de obreros y artesanos, los cuales construían las tumbas reales en los tiempos de la 18ª dinastía, no lograron tener la cantidad de panes y cerveza establecidos, y muchas veces esto eran de distribución irregular, por lo cual además existió la primera huelga eh, por este tipo de sucesos de irregularidad de distribución de este alimento fundamental para los habitantes de Egipto. Eh, Tenemos que tener en cuenta finalmente que el pan juega un rol importante dentro de la ritualidad de Egipto, ya que los egipcios creían en la vida más allá de la muerte. Es por ello que desarrollaron ritualidades conocidos primordialmente como Eb de Neuf, o denominado una ofrenda que el rey da, y la ofrenda que en esta segunda era denominada Ber, salida de la voz u ofrenda de invocación, en referencia al rol de la recitación en el acto de proveer sustento al difunto. Incluso si las ofrendas no eran traídas a la tumba, con solo recitar la fórmula, un visitante mágicamente podía proveer al muerto con comida y bebida. Es así que fue tan fundamental el aspecto de la alimentación en Egipto,
en el caso del pan y la cerveza, y además tenemos que concluir que el trigo jugó un rol fundamental para el desarrollo no solo de Egipto, sino también de otras culturas como Roma, las cuales perfeccionaron las técnicas que los egipcios ya habían iniciado en el desarrollo de elaboración del pan, el horno y otras técnicas que perduraron y perduran actualmente em, y son base de nuestra alimentación. Muchas gracias por la atención.